Buenas tardes, jóvenes. Vamos aquí a hacer unos pequeños videos, ¿verdad? Explicando este último material que les envié, que tiene que ver con el módulo 2, aspectos contables de la sociedad, ¿verdad? Sobre el capital contable. Este material está compuesto de unas definiciones de característica y clasificación del capital y un segundo punto como capital contribuido y adicional un tercer punto que tiene que ver con las reglas de evaluación. Regla de evaluación, presentación, ¿verdad? Del capital. Voy a tratar que este video no me sobrepase los 10 minutos, por efecto de que no tenga problema en el formato, cuando lo vaya a subir bien. En primer aspecto, nos habla sobre, ¿verdad?, lo que es la definición y clasificación del capital. El capital contable es el derecho de los propietarios sobre los activos netos que surgen por aportaciones de los dueños, por transacciones y otros eventos o circunstancias que afectan una entidad, el cual se ejerce mediante reembolso o distribución. ¿Okay? Cuando hablamos del capital contable, ya es el capital físico. ¿Se acuerdan como estuvimos hablando del capital social, que es el que da el pacto social, luego el capital pagado, ¿verdad? Luego el capital en acciones. El capital contable ya es cuando es parte física, ¿verdad? Y propiedad de los accionistas. En este caso en particular, aquí traigo este ejemplo habla sobre los activos netos, cuando ya son, ¿verdad? Propietarios sobre los activos netos. Esto es lo que es el capital contable, ¿ok? Ya está relacionado capital con la participación como dueño, ¿verdad? De X activos de la empresa, ¿ok? El segundo punto, que tiene que ver con el capital contribuido, habla sobre el capital social, que ya sabemos que el capital social es el que nace del pacto social, ¿verdad? Las aportaciones para futuros aumentos y las primas en venta de acciones, ¿ok? Aportaciones para futuros aumentos. Recuerden cuando estuvimos viendo lo del pacto social, de que el capital puede ser aumentado, pero tiene que estar estipulado dentro del pacto social. Y también puede haber ventas de acciones, que es lo que nos conocemos como primas en venta de acciones, cuando tú vendes tus acciones, ya sea por un valor mayor, ¿verdad? Por un valor mayor. Y cuando hay un déficit en el capital ganado, eso lo atribuimos más que todo a las utilidades, ¿verdad?, retenidas, incluyendo las aplicadas a reservas de capital o las pérdidas acumuladas. ¿Ok? Cuando ustedes en un estado financiero vean capital o déficit, ¿verdad?, ustedes automáticamente lo van a asociar con las utilidades y las pérdidas. En otros estados financieros puedes ver capital, superávit o déficit, o puedes ver la palabra superávit o déficit. Ya automáticamente cuando ustedes vean superávit o déficit ya tienen que asociarlo con el capital, porque dependiendo del superávit o dependiendo del déficit, en ambos casos, ¿verdad?, el capital se ve afectado. Si es un superávit, mi capital va a aumentar. Si es un déficit, mi capital va a disminuir. Entonces tiene que ver con las utilidades y las pérdidas acumuladas. ¿Ok? Bien, reglas de evaluación. Son 9 reglas en total. Son 9 reglas en total. De estas reglas de evaluación, estoy mandando una pequeña asignación con un valor de 10 puntos para que desarrollen 3 preguntas específicas de esta explicación que yo voy a dar. ¿Okay? Para que tengan conocimiento y les pongan alerta a este punto. Son 9 reglas que tienen que ver con la regla de evaluación. ¿Ok? Bien. Primera regla. Siempre estoy viendo el cronómetro porque no me quiero pasar de los 10 minutos. Dice, el capital social representa la suma del valor nominal de las acciones suscritas y pagadas y la actualización que le corresponde a partir del momento de su exhibición. La prima en suscripción de acciones representa la diferencia en exceso entre el pago de las acciones suscritas y el valor nominal de las mismas o su valor teórico, ¿verdad? Importa el capital social pagado entre el número de acciones en circulación. Ok, dice, el capital social representa el valor nominal de las acciones suscritas y pagadas. ¿Ok? El capital social, recuerden que siempre tiene que ver sobre el que yo autorizo en el pacto social. Eso es sinónimo o es paralelo al valor nominal de las acciones suscritas y pagadas. Ejemplo, si yo tengo 100
100 acciones, de las cuales, ¿verdad?, tengo 50 suscritas, quiere decir que el resto, ¿verdad?, o no han sido suscritas o fueron pagadas. La totalidad de estas acciones suscritas y pagadas nunca puede ser mayor al valor del capital social, ¿verdad?, amparado sobre el pacto social. ¿Ok? Bien. Otra forma que puede tener variación el capital es con relación a la prima en suscripción. ¿Ok? Dice, de acciones que representan la diferencia en exceso entre el pago de las acciones suscritas y el valor nominal. ¿Ok? Si mis acciones cuestan $100, ¿verdad?, y yo tuve la suscribí por $100, pero yo logro colocarlas en el mercado por $150, ese excedente, ¿verdad?, de $50 tiene que ver con, ¿verdad?, prima en suscripción. ¿Ok? Este material, quiero hacer la salvedad, es muy similar al que estamos dando en los videos que les mandé con anterioridad, simplemente que acá son las reglas y lo quise traer, ¿verdad?, para que tengamos bien claro cuál es el funcionamiento del capital en cuanto a su valorización, su presentación y su revelación en los estados financieros. Continuamos con la regla número 2. Reducción del capital. ¿Ok? Cuando se reduzca el capital amortizado, acciones por importes superiores a su valor nominal o teórico expresado a pesos de poder adquisitivo a la fecha de la amortización, si el exceso deberá considerarse como una disminución del capital ganado. Si esta no fuera suficiente, la diferencia disminuirá el capital contribuido. ¿Ok? Esto es una reserva especial creada de forma obligatoria cuando una sociedad realiza una reducción del capital. ¿Ok? Estos casos se ven muy rara vez que yo reduzca el capital. Si en tal caso nosotros vayamos a realizar una reducción del capital, eso tiene que ir a la junta directiva, ¿verdad? Tiene que ser aprobado por la junta de accionistas y contablemente yo tengo que crear una reserva especial, ¿ok?, de forma obligatoria cuando realizo la reducción del capital. Pero para hacer este procedimiento, yo debo tener una autorización de la junta de accionistas. De menos yo no puedo reducir el capital. La única forma que el capital se puede reducir en su operación normal es a través de las operaciones. Si al final del año tengo un déficit o tengo una pérdida, entonces ahí sí, lógico que el capital se va a tener que ver reducido. ¿Ok? Bien. Regla número 3, reembolso de pérdidas. En el caso de que los accionistas reembolsen pérdidas de la entidad en efectivo o en bienes, los importes correspondientes deben considerarse como una reducción de las pérdidas acumuladas. Los dividendos comunes decretados mediante el pago, así como los dividendos preferentes de unas utilidades correspondientes, hayan sido aprobados por los accionistas. No forman parte del capital contable, sino del pasivo a cargo de la entidad. ¿Ok? Bien. Explico. Si hay... En el caso dice que los accionistas reembolsen pérdidas a la entidad, ¿ok? Si reembolsan pérdidas a la entidad, directamente van a rebajar la reducción de las pérdidas acumuladas. Puede rebajar la reducción de las pérdidas acumuladas, pero también se puede considerar como un pasivo, ¿verdad?, a cargo de la entidad. Es decir, tengo dos opciones. O rebajo las pérdidas acumuladas o los accionistas dicen, espérate un momentito, no, yo te voy a reembolsar las pérdidas, pero tú me las vas a pagar más adelante. Entonces yo lo tengo que registrar como un pasivo. Aquí hay que definirlo a través de una acción de la junta directiva a través de los accionistas. Tengo dos vías. Reembolso la pérdida. Uno, la registro como pérdidas acumuladas, ¿verdad?, para reducir la pérdida acumulada que pueda tener la empresa. O lo establezco como un pasivo a cargo de la entidad. Tengo dos vías. Eso va a llegar a una negociación entre los accionistas, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos quieren? Si dicen, bueno, vamos a reembolsar esa pérdida y vamos a tirarla a la déficit acumulada para bajar el déficit acumulado de la empresa y que la empresa tenga una mejor presentación, ¿verdad?, en la cual yo la pueda oxigenar, o más bien
Si no es una pérdida muy representativa, entonces digo, mejor, ¿sabes qué? Vamos a ayudar a la empresa a capitalizarla, pero esa porción que yo doy extra, me lo vas a registrar como un pasivo por pagar y me lo vas a tener que pagar más adelante. ¿Ok? Voy a hacer un corte aquí para continuar en una cápsula número 2.